Por la gracia de Dios vamos a compartir unos pensamientos en su palabra en esta noche, en esta hora de predicación del Evangelio. Y vamos a dar lectura en el libro de Job, en el capítulo número 7 del libro de Job. Y vamos a leer los primeros 9 versículos de este capítulo 7 de Job. Dice así la palabra de Dios. Ciertamente, tiempo limitado tiene el hombre sobre la tierra, y sus días son como los días del jornalero. Como el siervo anhela la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así poseo yo meses de vanidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Y mide mi corazón la noche. Y estoy harto de devaneos hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Mis días fueron más ligeros que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es viento, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Tus ojos sobre mí y dejaré de ser. La nube se consume y se va. Así el que desciende al sepulcro no subirá. Estaba pensando en esta palabra de este libro tan precioso de Job, este libro tan antiguo de la palabra de Dios, sobre esta experiencia que había pasado este hombre tan temeroso de Dios, al cual Dios le permitió que pasara por experiencias tan duras, tan penosas en su vida, como el hecho de sufrir en su parte física, como lo dice en el versículo 5, que su carne estaba vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Vamos a hablar de esto dentro de un ratito. También sabemos que perdió toda su familia, todos sus ganados, porque Dios permitió así que tuviera esta experiencia, que el diablo le quitara todo, pero no le permitió que él le quitara su vida. ¿Y cuánto tenemos que aprender de la experiencia de este hombre y cuánto hay para cada uno de nosotros con respecto a su palabra? Y a modo de compartir, ¿no? Empecé leyendo el capítulo 7 de este libro y pensaba meditar todo el capítulo, pero tiene tanta riqueza que es muy difícil de meditar sobre todo este versículo, ¿no? Y tantos otros versículos de la palabra de Dios, porque empezamos con el versículo número 1 y dice claramente en la palabra de Dios, ciertamente tiempo limitado tiene el hombre sobre la tierra, ¿no? Y eso ya nos lleva a pensar, y primeramente tenemos que pensar en cada uno de nosotros, qué es palabra de Dios primeramente y lo que Dios nos está diciendo. Dios nos está diciendo que tenemos un tiempo limitado sobre la tierra. Todo ser humano, todo ser vivo, tiene un tiempo limitado sobre la tierra. Dios permite que el hombre nazca, que el hombre tenga una vida, crezca, pero también después tiene que morir, también como dice en su palabra, ¿no? Tiene que pasar por la experiencia de la muerte física, como dice también en su palabra. Y también dice en su palabra que este tiempo es corto, que es un tiempo que pasa muy rápido, que muchas veces no nos damos cuenta lo rápido que pasa, y en algunos casos también tenemos que decir de que muchas veces la vida de muchos es mucho más corta que la de otros, ¿no? Hay personas que viven muchos más años que otros, pero lo que sí sabemos con certeza es de que nadie sabe cuándo ese tiempo se le acaba a cada uno. Yo no sé cuándo el Señor me llevará a su presencia, y así no lo sabe nadie, de eso estoy completamente seguro. Pero sí sé que dice en la palabra de Dios que tengo un tiempo limitado sobre esta tierra donde el Señor me ha puesto en este tiempo para vivir. Y también tiene un propósito, la vida de cada uno de nosotros, de todos ser vivos, ¿no? Y refiriéndome también a nosotros, los que tenemos, puedo decir nosotros porque yo lo tengo,
y sé que hay muchos que también tienen el Espíritu Santo en su corazón porque son hijos de Dios, porque le han aceptado en su corazón, porque se han arrepentido de sus pecados, y así pudo entrar con libertad el Espíritu Santo a morar para no irse nunca más. Y de esta manera fui sellado con la prenda, ¿no? Como dice en su palabra, fui sellado con la prenda del Espíritu para que nunca más saliera de ahí y fuera así adoptado un hijo de Dios. Y así tantos otros, ¿no? De los que, como decía, están escuchando la palabra de Dios en este tiempo. En este momento, perdón. Y hablándole y hablándonos en su palabra a los hijos de Dios, tengo que decir que todos los hijos de Dios, así como decíamos los hombres, tenemos un tiempo limitado sobre la tierra. Un tiempo que tiene un principio, pero que también se va a terminar. Y cuando estudiaba sobre lo que se refiere a este tiempo limitado, se está refiriendo a la batalla. Job se está refiriendo que este tiempo es limitado a la batalla de su experiencia, por decirlo de alguna manera, es lo que Job sabía, que tenía un tiempo sobre la tierra. Este tiempo era limitado de la experiencia que él tenía que vivir. El tiempo que estaba en la tierra, él estaba convencido de que era un tiempo, pero también sabía de que iba a estar en su presencia y no sabía cuánto le iba a durar la experiencia que estaba viviendo. Sí sabía que tenía que pelear esta batalla con firmeza del lado del Señor. Sabía que era permisión de parte de Dios, porque lo vemos reflejado en su palabra, como muchas veces él habla con su Dios, con nuestro Dios. Y también tenemos que decir de que muchas veces se queja de muchas cosas que le estaban sucediendo y que es hasta lógico. Y en este caso él dice, ¿no?, que ese tiempo que él estaba viviendo era un tiempo limitado en este mundo que a él le tocaba vivir. Y como decía, ¿no?, al principio, pensándolo para nosotros como los hijos de Dios, el tiempo que Dios nos ha puesto como siervos de Dios, como soldados de Dios, es un tiempo limitado, un tiempo que no sabemos cuánto va a durar. Y en 1 Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice que tiene que militar buena milicia en este tiempo que el Señor lo había puesto como fiel soldado de Jesucristo. Y en 2 Timoteo 2:3 dice que tiene que sufrir los trabajos como fiel soldado. Entonces ahí vemos que el apóstol Pablo, inspirado con palabra de Dios, le decía a Timoteo que en este tiempo tenía que sufrir. No iba a ser fácil el hecho de trabajar y de pelear aquella milicia en la cual Dios lo había escogido, ¿no? Es un tiempo limitado, un tiempo que tiene un principio y fin. Es una guerra, pensaba, ¿no?, y lo anoté, ¿no? Es una guerra que tiene un principio y que tiene un fin que Dios lo determina. Dios determina ese tiempo, Dios dice cuándo se termina esa guerra. Y vamos a buscar un texto en Isaías, capítulo 40. Isaías 40, versículo 2. Me lo encuentro, ahí está. Isaías 40 le está hablando a Jerusalén, ¿no? Al pueblo mío, como dice en el versículo 1 del capítulo 40. Fíjense cómo dice la palabra de Dios, dice: consolaos, consolaos, pueblo mío. Y ahí está la palabra, ¿no? Dice vuestro Dios, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Acá Dios les está diciendo que el tiempo de la aflicción de su pueblo, como lo llamaba pueblo mío, era ya cumplido. O sea que ahí vemos, no en el hecho de que Dios nos va a decir cuándo termina el tiempo, pero sí sabemos, por lo que dice en su palabra, que el tiempo lo determina Dios. Él determina cuándo es el tiempo de aquella aflicción, de aquella angustia que tenía que pasar Job. Y nosotros no tenemos que tomarlo como una angustia la vida cristiana o lo que Dios nos permite que vivamos, porque en su palabra está
lleno de promesas, que Él está al lado nuestro. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y nos dice sí en la palabra que tenemos que sufrir como fieles soldados de Jesucristo. Ha estado meditando en el libro de Efesios. Dice que no tenemos lucha contra principados y potestades de este mundo, sino que hay una lucha que tenemos que emprender así cada día como hijos de Dios. Y en el Salmo 61.3, un texto que también se meditó en estos días, en el Salmo 61, en la lectura de la iglesia, me gustó mucho este texto. Salmo 61.3, dice el salmista: porque tú has sido mi refugio y torre de fortaleza delante del enemigo. Ahí vemos, ¿no? El salmista claramente dice, habla de un refugio, habla de una torre de fortaleza y habla de un enemigo, ¿no? Y qué importante, ¿no?, que es la palabra que compartió nuestro hermano estos días, y qué bien que nos hace, y cuánto ejemplo nos es, y cuánto nos tenemos que abrazar de este texto y pedirle al Señor que podamos tener, que pueda tener esta experiencia yo, ¿no?, de decir, porque tú has sido mi refugio y torre de fortaleza delante del enemigo. Una torre de fortaleza delante del enemigo. Es una experiencia, hermano, que todos los hijos de Dios tenemos que pasar y vivir. Seguramente que las luchas muchas veces se aumentan. Las luchas a veces nos parecen que no se terminan, pero tenemos que estar muy tranquilos de saber que el Señor está al lado nuestro y que nos ha dejado registrado en su palabra que tenemos que ser... que tenemos que pelear buena milicia, como leía los textos de Timoteo, ¿no?, primera y segunda, que tenemos que sufrir los trabajos, pero también como leíamos en el Salmo, ¿no?, de qué bueno que es que nosotros nos amparemos bajo la mano del Señor, porque Él no nos desecha, no nos saca en la lucha que estamos viviendo. Él está delante y detrás nuestro, también con el texto del Salmo 139 que se ha meditado, detrás y delante me guarneciste y sobre mí pusiste tu mano. Este texto se ha estado meditando muchísimo últimamente, entonces tenemos que pensar claramente en esto, que el Señor nos está diciendo que tenemos una lucha, como el libro de Efesios, nos habla de la armadura, nos está hablando de la lucha que tenemos que tener. Ahora, esa es una experiencia personal, como la que tuvo que vivir Job, que nada que ver con la experiencia que vivimos nosotros, pero es una experiencia personal de cada uno, y cada uno decide cómo enfrentar aquellas luchas que día a día podemos llegar a tener. En el Salmo 119, en el versículo 42, dice, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Este texto el Señor me lo dio hace muchos años, y es un texto que me hace mucho bien cada vez que lo leo, porque me hace pensar y me hace meditar si verdaderamente doy la respuesta a ese avergonzador que me quiere avergonzar constantemente, que lucha contra mí, y si yo le digo con certeza y con experiencia personal que en tu palabra he confiado. Qué importante que es para los hijos de Dios, para los que tenemos el Espíritu Santo en el corazón, de, como decíamos, ¿no?, ciertamente nuestro tiempo es limitado acá sobre la tierra. Tendremos luchas seguramente, muchas luchas hemos de tener, las tenemos a diario, y esas luchas no es que van a menguar, pueden llegar a menguar en un momentito, o parecería como que vienen una bonanza, ¿no? Pero en ninguna parte de la palabra de Dios dice que el diablo nos va a dejar, el enemigo, ¿no?, el avergonzador nos va a dejar tranquilos mientras el Señor no nos venga a buscar, mientras estemos en este mundo. Y sabemos que hemos de tener una lucha permanente, constante, aguerrida, pero tenemos, gracias a Dios, las armas para vencerlo. Gracias a Dios, el Señor nos ha registrado en su palabra, en la cual tenemos que confiar, como dice el versículo 42 del Salmo 119, en tu palabra he confiado, que tú estarás conmigo, de que tú me darás las armas para enfrentar, que tengo que sufrir, seguramente que tengo que sufrir, como fiel soldado. Ahora, dentro de los soldados,
de un ejército están los soldados valientes, están los soldados tibios, están los soldados cobardes, están los soldados que se lastiman y que se vuelven a parar, están los soldados que ponen su vida por otros, y tantos ejemplos, ¿no?, que nos han dejado aquellos soldados que han peleado, porque el soldado está hecho para pelear una batalla, está preparado para pelear una batalla. Y nosotros no podemos decir, yo no puedo decir, que el Señor no me prepara día a día para enfrentar esta batalla. Quiera el Señor bendecirnos a través de su palabra, que tengamos experiencias, es un deseo, ¿no?, primeramente de mi parte, que tenga experiencias personales, propias, con esta su palabra, con una firmeza de vida en mi corazón y en la de cada uno de ustedes. Ahora, también estaba pensando, ¿no?, en este pasaje, porque también en este pasaje, habiendo hablado de los hijos de Dios, también tenemos que hablar de aquellos que no tienen, como decía al principio, el Espíritu Santo en su corazón. Y hablando de estos primeros 9 versículos que leímos, con la experiencia de Job y con lo que dice Job, porque le está hablando al hombre, tenemos que pensar en todos aquellos que somos hombres en este mundo. Algunos ya tuvimos una experiencia, pero los que no han tenido una experiencia que les toca vivir en este tiempo y que en el tiempo de su vida tienen la posibilidad de aceptar a Cristo en su corazón para irse al cielo el día que no estén más en este mundo. Fíjense cómo dice, ahora lo pensémoslo para aquellos que no han tenido la experiencia. Y te tengo que decir esto, querido amigo, que tu tiempo es limitado sobre la tierra. Hay un principio y un fin para tu vida. Lo dice en el capítulo 7, en el versículo 1, tu tiempo es limitado sobre la tierra. Y tus días, y sus días son como los días del jornalero. El jornalero era aquel que tenía que comprar, tenía que hacer una obra, tenía que tener un trabajo que era pagado por el jornal de su trabajo. Generalmente eran siervos o esclavos que se alquilaban y tenían que cumplir el jornal de su trabajo. Y fíjense cómo dice en el versículo 2, como el siervo anhela la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Y aquí vemos la aflicción del hombre. Dentro de los días que son cortos sobre la tierra, tomándolo como un jornalero, porque tenemos que decir esto, que en este mundo somos todos jornaleros, todos trabajamos, todos tenemos un trabajo, pero sobre todo el trabajo y la aflicción del corazón. Porque creo que no hay, y estoy seguro de que no hay nadie en este mundo que no se pregunte en el interior de su corazón, mientras que está en este mundo, qué es lo que tiene que hacer y cuando termine de este mundo, a dónde se irá o qué hará. Esa es la aflicción de su corazón y ese es el trabajo de su corazón, el hecho de preguntarse y el trabajo de su corazón mientras está despierto, sobre todo cuando vienen las aflicciones o cuando alguna enfermedad empieza a moverse dentro de uno que puede llegar a cortarle la vida, o un accidente de algo muy cercano, ¿cuándo me tocará a mí? Entonces el Señor tiene diferentes maneras de tocar tu corazón para que se despierte tu pensamiento de saber de que cuando no estés en este mundo, que tu tiempo es limitado, ¿a dónde irás? ¿A dónde partirás? Y dice en el versículo 3, así poseo yo meses de vanidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. El hombre posee meses de vanidad, meses sin fruto, porque pasa el tiempo y el hombre vive pensando, pero no llega a concretar el hecho de acercarse a Dios, porque Dios te está buscando, querido amigo. El Señor te está buscando. Entonces pasan los meses, el Señor te busca, golpea tu puerta y tú no le abres, tú no te acercas al Señor. Entonces, fíjense también como dicen, ¿no? Y noches de trabajo me dieron por cuenta. En la noche pensando, ¿no? ¿Cuántas noches pensando? En la aflicción, ¿cuándo se termina esto? Y tantas preguntas que nos hemos hecho nosotros. Me las he hecho yo antes de aceptar al Señor Jesús en mi corazón. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mide mi corazón la noche. Y así estaba yo,
turbado en el pensamiento antes de aceptar al Señor Jesús en mi corazón. Estaba acostado y decía, ¿cuándo me levantaré? ¿Cuándo se termina la noche? Mide mi corazón la noche, la angustia de mi corazón medía la noche porque me parecía que el día iba a ser mejor. Y en el día eran días de vanidad, meses sin fruto, sin acercarme a Dios, sin tener una experiencia. Dice la segunda parte, ¿no?, del versículo 4. Y estoy harto de devaneos hasta el alma. Harto de devaneos. ¿Qué es esto? Harto de pensamientos. En la noche que tantos pensamientos suben a la cabeza del hombre. Ahora hay un versículo, el versículo 5, que vamos a leer después. Ahora lo vamos a leer. Vamos a continuar con el versículo 5. Un versículo muy pesado para entenderlo. De la experiencia que vivió Job. Ahora, los primeros 4 versículos hablan del tiempo y de la angustia de Job, de que en ese tiempo existía una angustia en Job. Ahora, se introduce el versículo 5 dentro de la experiencia de Job, la experiencia que era manifiesta por lo que el Señor le había permitido que pasara en su cuerpo. Dice en el versículo 5, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Así estaba Job visualmente en la experiencia de su vida. Ahora, yo pensaba, ¿no?, en esta experiencia de Job, dice que su carne estaba vestida de gusanos, literalmente. Le brotaban los gusanos en las heridas. Una herida donde era depositado aquel gusano como huevo y después fluyen los gusanos de adentro, perdónenme que sea tan explícito, fluyen los gusanos de adentro y así se van aumentando y van comiendo la carne que está día a día se va pudriendo. Así estaba Job, como un animal agusanado. Después dice, y de costras de polvo. Las costras de polvo son en aquellas heridas, el polvo hace cerrar la herida, la tierra hace cerrar la herida, pero por la infección se vuelve a abrir. Costras de polvo. Mi piel hendida y abominable. Hendida y abominable. Una piel que se cerraba, pero que se volvía a abrir. Llena de putrefacción. Ahora, es triste el hecho de pensar en el aspecto en que estaba Job. Ahora, vamos a buscar un texto en Isaías, capítulo 1. Isaías capítulo 1. Podemos leer desde el versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, tornáronse atrás. Se está refiriendo al pueblo de Dios, ¿no? Pero los está llamando, aquel pueblo escogido lo está llamando, malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron al Santo de Israel. Versículo 5. ¿Para qué habéis de ser castigado aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y acá ya nos introduce a nosotros, a todos los hombres a los cuales se refería en Job. A todos los hombres de la tierra tienen un tiempo. Entonces, acá está diciendo que toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Y así somos nosotros, así nos ve Dios antes de aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón. ¿Por qué lo ve así? Porque el pecado del hombre para Dios es esto. Es esto. Esto es lo que causa el pecado en el hombre. No es visible humanamente, pero Dios lo ve. Dios ve tu pecado como vio el mío y ve el mío. Entonces Dios nos tiene que decir esto para que nos hagamos la imagen de la manera en que Dios nos ve. Nos dice que
en nuestra cabeza está enferma y que todo nuestro corazón está doliente. Lo vimos recién en la palabra de Dios. Nuestro corazón se duele, está doliente, está enferma nuestra cabeza. Y ahora fíjense cómo dice el versículo 6. Y tenemos que pensar en cómo estaba Job. Bueno, Dios nos ve de esa manera a nosotros. Nosotros no nos vemos, pero Dios nos ve. Dice, de la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Texto conocido de la palabra de Dios. Pero en este texto nos refleja claramente la experiencia de Job. Dios en la palabra, a través de Job, de la experiencia de Job, nos quiere mostrar cómo nos ve Él a través del pecado. El pecado causa en los ojos de Dios esta visión. Él nos ve de esta manera. ¿No nos produce acaso tristeza? ¿No nos produce dolor? ¿No nos produce vergüenza el hecho de que el pecado nos produzca esto y que el Señor nos vea de esta manera? El Señor nos vio de esta manera. Antes de aceptar al Señor Jesús, en mi corazón el Señor me veía de esta manera, como lo vio Job. Job se curó, se limpió de esta experiencia que él estaba viviendo. Y Job mismo decía, y mis días fueron, versículo 6, y mis días fueron más ligeros que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. ¿Esto es lo que quieres? ¿Que tus días no tengan esperanza? ¿Quieres seguir de esta manera? ¿Quieres seguir mostrándote de esta manera? ¿Que Dios te siga viendo de esta manera? Y fíjense cómo sigue diciendo en el versículo 7. Acuérdate que mi vida es viento y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Tus ojos sobre mí y dejaré de ser. La nube se consume y se va, así el que desciende al sepulcro no subirá. Durísima la palabra de Dios para aquellos que no tienen al Señor Jesús en su corazón. Vistos de una manera, los días son ligeros, los días pasan rápido, los días no vuelven, se terminan sin esperanza. ¿Eso es lo que quiere, que no tengas una esperanza? Los ojos de los que me ven, versículo 8, no me verán más. Y esto pasará, si acaso no aceptas a Jesús en tu corazón. Ahora, tenemos que alabar a Dios, porque a pesar de la manera en que Él nos ve, todo esto tiene una solución también, una solución preciosa para cada hombre que está en este mundo, que no tiene al Señor Jesús en corazón. La tuvo conmigo, y vamos a Job, el capítulo 42. La tuvo conmigo y la tuvo con todos aquellos que aceptaron al Señor Jesús en su corazón. Esta experiencia de Job, en el capítulo 42, desde el versículo 1 al versículo 6, Job había entendido, después de quejarse, después de pasar por ciertas aflicciones, todavía estaba de la forma en que leímos, pero después de las aflicciones, Job, como dice en el versículo 1 del capítulo 42, dice, y respondió Job a Jehová y dijo, después de haber pasado la terrible experiencia que él vivió, la oración de Job, reconociéndose como lo tienes que hacer tú, tienes que reconocer, y el Señor te tiene que mostrar, y te tiene que abrir el entendimiento, se lo tienes que pedir al Señor, mostrame, Señor, que soy un pecador, no quiero que me veas más como me ves, y que esta sea también tu experiencia, la que fue la experiencia de Job. Dice, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Pensemos, ¿no?, en los pensamientos, los pecados del pensamiento. ¿Quién es el que oscurece consejos sin ciencia? Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas que no sabía. Las quejas de Job, el pensamiento de Job, el enojo contra Dios, que muchas veces también tiene toda la humanidad, por no decir muy seguido, y mucho más ahora, y cuanto más se va aumentando. El enojo permanente de Job. Y en esta carta, en esta oración, Job dice en el versículo 4, oye, hablándole Job a Dios, te ruego y hablaré,
Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo de la ceniza. Por tanto me aborrezco y me arrepiento. Job, reconociéndose un pecador, reconociendo su condición delante de Dios. Y esto es lo que Dios demanda de todos los pecadores. Que se reconozcan, que se arrepientan de sus pecados, para que los pueda limpiar. Dios no obliga a nadie, pero sí te llama. Te llama y está queriendo que te arrepientas de tus pecados, para que pueda entrar el Espíritu Santo en tu corazón y te pueda bendecir, como lo bendijo a Job. Pero primero tienes que reconocer esta experiencia similar, porque no son todas iguales. Tienes que reconocer y orar a Dios y pedirle que te perdone de tus pecados. Reconocer, arrepentirte de quién eras. Entonces, ahí podrás decir, como decía en el versículo 5, de oídas te había oído. ¿Cuántos no han oído en este mundo de Dios? ¿Cuántos no han oído de que hay un Dios, de que tantas religiones, de tantas cosas? Pero qué importante que es confesar, y una vez que confiesa uno, lo palpa Dios, lo siente en el corazón. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Los ojos espirituales, los ojos del corazón, ven a Dios. Lo puedo decir por experiencia. Yo veía a través de mi corazón a Dios en forma figurada, ¿no? Porque lo sentía dentro mío. Ahora, después de esta experiencia de arrepentimiento que tuvo Job, fíjense cómo dice en el versículo 10 de este capítulo 42. Y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Job se arrepintió, creyó y entendió. Versículo 10. Y mudó Jehová la aflicción de Job. Después de que Job reconoció, Dios mudó la aflicción. No es que mudó la aflicción Dios y por eso Job le agradece a Dios. Primero tuvo la entrega Job, entonces Dios le quitó la aflicción. Y así, bueno, después, como dice su palabra, le devolvió todo aquello que tenía. Y dice en el versículo 12, ya para terminar, y bendijo Jehová la postrimería de Job más que su principio. Bendijo Jehová la postrimería de Job. Quiero el Señor que todos los hijos de Dios que hemos escuchado esta palabra de Dios que me ha sido de tanta bendición para mí, podamos presentarnos delante de Dios y presentarnos y pedirle que Él sea nuestro escudo y que cuando estemos frente al enemigo le podamos decir que en su palabra hemos confiado. Y si tú no tienes al Señor Jesús en tu corazón, como hablamos recién, confiésate pecador delante de Dios, porque Él te ve de la forma en que estás, tú no lo ves, Él te ve. Tú lo sabes en tu corazón, sabes que existen estas cosas. Confiésate delante de Dios, arrepiéntete de tus pecados y mudará Jehová la aflicción de tu corazón. Y ten por cierto de que si te arrepientes de tus pecados, entrará el gozo en tu corazón, como entró el gozo en nuestro corazón cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en Él. Te inundará la paz, te inundará el gozo, y no solamente eso, sino que después Dios te va a bendecir día a día. Que el Señor te bendiga y puedas decir que en tu palabra, en su palabra, en la palabra de Dios, tú también has confiado. Que el Señor te bendiga.